Viajeros del tranvía, un paseo por los comienzos de nuestro teatro. Transitando juntos las calles del recuerdo. Escuchando historias de voces olvidadas. Curiosos que descubren con sorpresa el paisaje porteño de los arrabales. Un encuentro. Encontrarnos. Comunicate con nosotros. Encontranos en el Facebook Viajeros del Tranvía. Gracias por estar ahí. Gracias por su compañía. Acercan, saludando por la ventanilla, intentando robar protagonismo, nuestros actores. Este programa está auspiciado por el Ministerio de Cultura de la Nación y ha sido declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación y por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comunicate con nosotros a través del Facebook Viajeros del Tranvía. Danos tu opinión y decinos datos que conozcas acerca de todo lo que estamos hablando. También podés, a través de nuestro correo electrónico, viajerosdeltranvía@gmail.com. Y además te invitamos a conocernos un poco más en nuestro blog www.viajerosdeltranvía.blogspot.com. Buenos días tengan todos los que escuchan nuestro programa. Buenos días, Ana. Buenos días, Nonel. Buenos días a toda la audiencia que hoy, una vez más, nos acompañan en esto que hemos dado en llamar Viajeros del Tranvía. Bienvenidos a este viaje. Faltó algo, Andrés. Viajeros del Tranvía. Conducido por nuestra estrella, la diosa del universo, la dueña del programa y la directora, la única, la señora. La señora que está acá con una varita golpeando a mi coconductor porque no ha hecho los deberes. Que se llama Ana María Leza. No. Viajeros del Tranvía, el programa... Orillero. Muy bien, acertó. ¿Ha visto? Pero bueno, y estamos acá acompañados también una vez más por... Nonel Noj. Y acá haciendo lo que puede y tratando de acompañar a estas dos bellas damas, yo, Andrés Singer. El coconductor. El pobre hombre que es víctima de estas mujeres. Lo hemos aplastado un poco con nuestra presencia tan tremenda, importante. Sin lugar a dudas. Horacio, volvé, Horacio. Eres minoría. Bueno, ya se le va a pasar las nanas a Horacio y va a volver. Me parece excelente. Y hoy tenemos un programa maravilloso. Vamos a hablar ¿Tenemos un programa? Vamos a hablar de tantas cosas hoy. ¿De veras, Andrés? ¿De qué vas a hablar? Por supuesto. Vamos a hablar, por ejemplo, qué pasa con el tango y el sainete. ¿Por qué el tango y el sainete van juntitos de la mano? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué originalmente el sainete se transforma en una manera cultural y de expresión nacional y criolla? Ya hemos tocado el tema, pero vamos a seguir profundizando sobre todo esto, el por qué. Vamos a hablar de una obra que acá nuestra compañera Nonel Noj está por estrenar o ya estrenó. No, ya estrenamos, estás un poquito atrasado de noticias. Como siempre. Claro, porque el señor, como no va los domingos a verla, Nonel, ni tampoco me fue a ver a mí. Porque trabajo, soy un simple obrero de la artesanía. Y, ¿cómo de eso? Es un problema. Bueno, cuando tenga plata, juro, por el honor,
juro que voy. Siempre decís lo mismo, pero a mí no me fuiste a ver y yo quiero avisarte, Andrés, que el domingo pasado fue mi última función de Babilonia. ¡No! Así que bueno, voy a aprovechar que estoy libre los domingos para ir a ver la obra de Nonel. Serás muy bienvenida. Así que estoy muy contenta porque he quedado libre. Voy a ir a ver a la Nonel Nog en la obra Vía Láctea, que me la fui perdiendo mientras estaba yo en el Teatro Arlequín. Claro, porque yo voy por la 6ª función y vos estabas en funciones. Claro, sí, a veces nosotros empezábamos 7:30, bueno, entre que entra el público y todo eso, salíamos como a un poquito más de las 9 de la noche, nunca llegaba al teatro. Obvio. A veces pasa que uno tiene un amigo que está el mismo día, pero hay funciones que cada vez más temprano Bueno, están a mí me haciéndose. sucedía, por ejemplo, cuando vos estrenaste Babilonia, Claro. que yo dije, no voy a llegar porque yo tengo una función previa a las 5 de la tarde y creí que no iba a llegar, pero pude, porque Claro, tu sí, estreno sí. tuve. Te agradezco Salí muchísimo. corriendo de Claro. la función y fui a verte. Antes no se hacía tanto como veo ahora, funciones de teatro a las 5 de la tarde. ¿Sabes qué sucede? Esto lo empecé a ver hace unos 3 años atrás. Lo vi en el Auditorio Ben-Ami, que ahí está en la calle Jean Jaurès. La esposa de un actor que trabajó conmigo, que ella también es actriz, que trabaja ahí en el Auditorio Ben-Ami, y pusieron ese horario de las 4 de la tarde porque funciona mejor, funciona muy bien con personas mayores Claro, que no sí. quieren volver tarde a sus casas, que tienen miedo de salir de noche, y es un muy buen horario. Y desde el año pasado que estamos en el Columbia, con Los árboles mueren de pie a las 5 de la tarde los domingos, y ha funcionado muy, Es cierto. muy bien. Estamos los sábados a la noche y el domingo a las 5 de la tarde, y el día que más funciona es el domingo a las 5 de la tarde. Claro, y hay gente que viene de lejos, que tiene que tomar 2 colectivos o un colectivo. Trenes. Claro, sí. y uno dice, bueno, no es tan tarde, pero salir de una obra a las 6 de la tarde y por ahí llegan a las 8 o 9 de la noche a donde viven. Sí. Entonces, bueno, para ellos les viene bien tener ese horario. También hay otro horario alternativo, que hay un par de obras que están en cartel. Ahora no puedo recordar el nombre, pero ya llevan 2 años en ese horario y es los domingos y sábados al mediodía. El nombre de la obra no me acuerdo, pero sí recuerdo que tiene ese tipo de horario tan extraño, pero le funciona perfectamente y me parece maravilloso. Algo que me trae a la memoria del lamentablemente finado Dario Fo, un dramaturgo, vale aclarar, dramaturgo italiano contemporáneo nuestro, de mucho compromiso social y muy interesante, autor, entre otras cosas, de Muerte accidental de un anarquista y algunas otras obras que se han presentado acá en Argentina. El mismo Dario Fo, tuve la suerte de verlo cuando vino al Teatro San Martín. Y él contaba que hacían funciones en las mismas fábricas con horarios tipo 17 horas, a la salida del trabajo, días de semana. Entonces la gente podía, sin tener que volver hasta su casa, ir hasta la sala de teatro y podía participar de estas funciones y demás con mucho éxito, porque realmente era una manera de hacer teatro en función de la gente y no la gente en función del actor. Exacto, era una manera de llevar la cultura al pueblo, de verdad. Te movés vos para llevársela. Absolutamente, Es me como parece. cuando nosotros hacemos infantiles en las escuelas. Llevamos las obras a los colegios. No esperamos que el colegio se traslade. Claro. Eso implica un tiempo, un costo, y los colegios también no hacen muchas salidas como antes. A causa de, ¿se acuerdan aquel accidente que hubo, esos chicos viajando, que fallecieron tantos en el sur? Sí. Esto hace más de 20 años, ¿eh? Y tienen muy pocos permisos para salir. Están muy restringidos. Me parece aparte de alguna manera excelente, porque trasladar un espectáculo implicaría, digamos, 4 o 5, en el mejor de los casos, 10 personas.
y un poco de equipo, mientras así hay que trasladar a 500 o 200 chicos, con todo lo que implica sacarlos del colegio. El costo del micro. Claro, sí, sí. Bueno, yo voy a contar algo de mi cosecha, porque este programa, ustedes saben que está basado, que ha salido de un proyecto que tengo, que es de difusión y puesta en valor del sainete porteño, en base al cual una de las puntas, una de las columnas por ahí más importantes es hacer un programa de radio, porque consideré en su momento que es de mayor difusión. Ustedes saben que en los teatros a veces está costando mucho últimamente llevar público. A veces hay 20 personas. En Babilonia, bueno, y Nonel con Vía Láctea somos casos de los pocos que tenemos la buena suerte de tener teatros llenos y localidades agotadas, pero no es lo común. En general, el teatro va decayendo porque va decayendo también las posibilidades de la gente de pagar una entrada, de salir, y las ganas también, digamos, porque, bueno, también hay como una depresión por motivos que todos estamos viviendo, ¿no? Y bueno, también hay gente que, pudiendo hacerlo, prefiere estar en la casa encerrada viendo sus enormes televisores y canales de cable. Entonces hay un poquito de una cosa y de la otra, que hace que haya funciones con 20 personas, con 15, con 8, y a veces con sala vacía y hay que suspender la función. Entonces el programa de radio me pareció que por lo menos más de 20 personas era posible que nos escucharan. Y estoy contenta con eso. Pero previamente a este proyecto, que lo hice en el año 2011, en 1990 había hecho otro proyecto que era el llevar el teatro a los barrios. Entonces era el proyecto Teatro para la Familia, en el cual formé este grupo y escribí varias obras, eran todas de autoría propia, las dirigía a la vez y actuaba junto con el grupo, y era un teatro itinerante por los distintos espacios del barrio, en los cuales había sociedades de fomento, había un lugar que es un club que tiene una biblioteca. Uno de ellos era un club donde se daba gimnasia artística para niños, y distintos clubes de los barrios, así dentro del circuito, generalmente Mataderos, Villa Lugano, Barrio Parque Avellaneda. Paralelamente lo fuimos dando en otros espacios y cuando se daba también en un teatro. ¿Llegaron a hacerlo en plazas? No, al aire libre no, por las características de la apuesta, en las cuales nosotros en general pagábamos un flete para llevar la escenografía. Y lo que yo puedo recordar de esa experiencia son dos cosas. Una, que mi impulso para hacerlo, dentro del cual formé actoralmente a algunas personas que no habían estudiado nunca teatro, y que el día que se estrenó la primera obra la gente no notaba la diferencia entre los que éramos actores con formación y quienes no. Y la alegría de gente que ha sido amiga mía y otros que continúan. Digo, ha sido porque se nos fue una gran amiga que estuve haciendo Babilonia con la cofia de Irma Vitale, que era Catita ella, y bueno, nadie lo sabe, ni mis compañeros, pero era mi homenaje que le hice a mi amiga Irma, era Nini Marshall, y bueno, ella integraba, actuó solamente para mí, es decir, yo tenía Catita dentro de mi grupo y no quería actuar con otro director. Estaba Angélica Pontari, Pablo Turchi, muchos actores y gente sin formación que hoy en día se consideran alumnas mías. Lo lindo, por un lado, era que llevábamos el teatro a lugares donde había gente que, aún viviendo en Capital, no iba a ver teatro, por costumbre, porque no sé, o les gusta el fútbol, o los padres no lo llevan, o en las escuelas tampoco llegaban obras. Se ha perdido mucho la cultura del teatro. Claro, sí, te digo que también había por ahí algún muchacho que se acercó alguna vez y decía, ay, a mí no me gustaba el teatro porque vi una vez una obra que dio en mi escuela, y esto es maravilloso. Creo que habría que hacer también un poco de mea culpa, ¿no? No todos los espectáculos son
de una calidad profesional, aunque uno no gane el dinero, de manera tal de que quizás no le llaman la atención al público. Claro, No sí, sí. O no se enteran que existe también. La realidad es que, en general, bueno, los que hacemos teatro, yo hace bastante que no estoy haciendo nada, pero los que hacemos teatro... ¿Cómo nada? Y acá en Viajeros... Viajeros, solo este programa y con radioteatro, es verdad. Pero, digo, en general tenemos otros trabajos, tenemos otras profesiones, lo cual dedicar todo el tiempo que requiere un proyecto seriamente de teatro muchas veces dificulta muchísimo. Entonces, bueno, siempre estamos con esta contra que tienen todos las personas que viven en esta sociedad, los mismos problemas económicos de tener 1 o 2 trabajos, más familias, más demás actividades, lo que hace a veces medio complejo dedicar toda la energía y el tiempo que requiere. Claro. Pero no entiendo a qué te referís, con que no alcanza el tiempo. Que falta tiempo y falta energía, y eso se nota muchas veces en el estreno de una obra. Ahora sí, quiero decir, no comprendía a qué iba el comentario. No, el comentario es que me parece que hay un mea culpa que tendríamos que hacer en cuanto a si un espectáculo no recibe la atención, quizás es porque ese espectáculo no tiene el sentido que debería tener para el público. Quizás uno está trabajando para uno y no para el público. Muchas veces también sucede que uno pone todo el énfasis en los ensayos, o sea, la obra es excelente, pero fallás en la parte venta de la obra. No tenés dinero para la prensa, y si no hay prensa muchas veces la obra como que está destinada a morir enseguida. Sí, de todas maneras estaba pensando en el boca a boca, que funciona. Pero el boca a boca funciona después de 6, 7, 8 meses de estar en cartel. Y eso sostener, eso no se puede sostener. Económicamente, esa segunda parte, esto que que acabas de decir, era lo mismo que iba a decir yo. Es muy difícil sostenerla en el tiempo. Igualmente, quizás si los elencos tuviéramos más tiempo y repitieran los mismos elencos, a lo mejor, quizás habría que ayornarse a la época, ¿no? Imagino yo, pensaba en Molière. Molière salía con su grupo a hacer teatro por los pueblos y se dedicaban 100% y se morían de hambre y la pasaban mal, ¿no? Bueno, esto... Pero la pasaban bien. Pero también la pasaban bien, no, por supuesto. Pero a lo que voy es que... Y... prensa, no existía la prensa, no existía nada de todo lo que hoy... pero nos falta esto, nos falta aquello. Me parece que de alguna manera quizás el teatro capaz debería plantearse el salir de cierto lugar de comodidad. Sí, me parece que habría que salir de un espacio de comodidad. No, hablo de un espacio de comodidad. De la sala que tiene que tener la luz y yo, y que si viajo, que no viajo, que bueno, que no puedo ensayar 2 veces, pero sí. Me parece que hay como cierto registro de algún, no todos los actores, por supuesto, de cierto grupo de actores que realmente actúan como si fuesen estrellas muy, muy importantes y realmente no se nota ni su profesionalismo, ni sus ganas. Entonces me parece que habría que ayornarse, buscar nuevas formas. Eso va en detrimento del producto. Sí, yo creo que sí. Digo por haber visto, veo mucho teatro. Pero yo estoy de acuerdo en que a veces la gente que no está acostumbrada al teatro se mete en cualquier lugar y ve una obra que a lo mejor no es de muy buena calidad. También otra merma para el público es que creo que es el lugar del mundo que más teatros tiene, que más oferta teatral hay. Claro, sí. Entonces, ante tanta oferta y te tenés que dividir, obviamente le sumás la escasez económica, entonces sí, el
público cada vez es más chico. Sí, eso también es parte de la misma temática, ¿no? Siempre hay como idas y vueltas. De todas maneras, pienso en algunos espectáculos que han tenido brutal éxito sin ser conocidos, y es porque despiertan interés. Incluso, perdón, yo te he visto a vos hacer algún espectáculo que todavía no entendí por qué dejaron de hacerlo con éxito y con mucho público y de muy buena calidad, como, bueno, nos tenés acostumbrados generalmente, pero por algún motivo baja y no hay espacio para continuar. Eso también sucede. Sucede que, bueno, las salas teatrales no te dan más de 2 meses de contrato. Si te va muy bien, te renuevan. Pero ¿qué pasa? Ya tienen en espera otra gente que ya han firmado. Por ejemplo, el año pasado, con el éxito que tuvimos con Yerma, que estuvimos casi 8 meses en cartel, tuvimos que bajar porque el teatro ya estaba apalabrado de hacía un año, que para esa fecha ya tenía otra programación. El teatro no pensaba que nosotros íbamos a estar tanto tiempo y nos quedamos sin seguir la temporada. Podemos haber seguido hasta fin de año. Es muy difícil sostener así un espectáculo. Insisto, habría que ayornarse, habría que buscar la manera, con lo dificultoso que es, ¿no?, de sostener una obra. Me parece que también yo trato de ir pensando en voz alta. Muchas de las cosas que digo son pensamientos en voz alta. No son verdades ninguna de las que puedo plantear. Esto es clarísimo. Son opiniones, y como toda opinión no es una sentencia. Pero quizás, ¿no?, distintas partes deberíamos sentarnos, no sé si existe ese espacio, deberíamos sentarnos para volver a repensar al menos una parte del teatro independiente de realización de otra manera, ¿no? Hay una asociación que es Artei, que nuclea a muchísimos teatreros independientes, que tiene reuniones semanales en donde se tratan estos temas. Cómo solucionar el problema de la falta de espectadores. O sea, hay, pero son las salas, los dueños de sala los que van. Claro, pero en sí es una contradicción. Yo conozco el funcionamiento de Artei desde hace muchos años y he conocido a varios directores o dueños de sala que participan. Y ellos hablarán mucho, pero al momento en que uno va a una sala, un grupo de teatro, un elenco con una obra, lo que te dice el dueño de sala es que el público lo tiene que llevar el grupo que viene con la obra. Entonces se ve que mucho hablarán, pero no hacen tanto. Están escuchando Viajeros del Tranvía en FM 88.7 en La Tribu. Hay algunas experiencias muy interesantes, incluso de gente con mucho nombre. Si yo mal no recuerdo, Gerardo Romano hizo durante un tiempo en su propia casa, en su propio departamento, hizo toda una temporada de funciones, ¿no? Una experiencia. Otra, esta es mucho más reciente, microobras de una duración de no más de 10 minutos, en continuado, en Palermo. Habría que comunicarse con esta gente alguna vez para que nos cuente un poco cómo les va. Pareciera que tienen una entrada más económica. Son varias obras, uno puede ver 2 o 3 obras de alguna forma. También es una modificación de esta manera. El Teatro de la Gorra fue alguna vez una manera de realizar teatro en alguna sala no muy conocida. Me parece que permanentemente hay que ir experimentando la calle. En una época había mucho teatro callejero, ahora yo veo menos. Esto del teatro a la gorra es algo que se está implementando mucho ahora también, ¿eh? Con respecto a esto también que están diciendo, es lo que me había quedado por decir antes, que lo que nosotros ofrecíamos, que yo pienso que intuyó Andrés, era un buen espectáculo en aquel tiempo, con este grupo que íbamos por los barrios, y comenzamos en una escuela para el 50º, porque la directora nos propuso hacer algo. Bueno, yo como era actriz, directora, dramaturga, y estaba el grupo de madres que hacían muchas cosas para sus hijos,
desde siempre y yo las veía, digo, ay, pero qué buenas actrices que son y no estudiaron teatro. Entonces armé una obra para ese cincuentenario y cuando estrenamos ahí vinieron 50 personas porque yo iba a ser gratuito para la escuela. Fui una semana antes y el Teatro San Martín había enviado a un músico sureño que vino con su traje de gaucho, con la guitarra, una cosa muy culta, muy hermosa. No la pude escuchar porque como era gratuito para toda la comunidad, se armaron mesas, se vendían panchos, se vendían hamburguesas, toda la gente hablaba, chiflaba, los chicos corrían, gritaban, se tiraban al suelo y el cantante no sabía si seguir, no seguir. Por momentos yo lo veía ofuscado porque era una falta de respeto, no se lo escuchaba, él no sabía y en un momento tocaba con todo ese batifondo, la gente ni lo miraba y yo pensé, yo actriz me voy de esa escuela porque nadie me atiende, o sea, es una falta de respeto. Entonces le dije a la directora, mira, Elvira se llamaba, la obra quiero que sea pagando entrada. Prefiero que vengan 50 personas que tengan ganas de ver la obra y no hacerla gratuita y que se llene la escuela con gente que venga y que no esté mirando la obra, que esté corriendo, saltando, gritando. Porque uno está haciendo algo artístico y lo mínimo que tiene que haber por parte del público es que te presten atención. Yo he hecho funciones de comedia del arte. Una vez nos tocó con Carlos Videla, con Omar Ferrer, esa obra que hicimos durante años, nos tocó una cena que era, no sé si de un casamiento, un compromiso o algo, y la gente dentro que estaba con las mesas comiendo, por ahí en algún momento, viste, desatienden porque tenés al de al lado que te pide el cubierto, no sé qué, pero nos miraban la obra, es decir, no era una cosa que era algo feo hacer esa obra, porque la gente nos atendía estando cada uno en las mesas y mientras comían. Pero lo que era en la escuela fue un batifondo. Entonces se hizo como dije yo y tal cual sentencié. Digo, prefiero que vengan 50 personas. Bueno, vinieron 50 personas. Cuando la directora terminó la obra y vio lo que era eso, con el vestuario, la obra, la dramaturgia que tenía, que gustó muchísimo esa obra, me dijo, qué lástima no haber sabido lo que ustedes traían porque hubiera invitado más gente. Pensó que era una obrita, una cosa hecha así entre las madres, bueno. Esa obra salió finalista en el Teatro San Martín, en un festival que se hizo de los 100 barrios porteños. Aparte, bueno, Catalina Speroni cuando la vio me dijo maravillas, siendo Catalina Speroni una de las grandes, si no una de las más grandes actrices argentinas y una de las más premiadas, que fue mi profesora, y fue a ver la obra esta y bueno, le encantó la obra, le encantaron las actuaciones, pone más coreografías y todo eso. Entonces, más allá de todas esas cosas que siempre a uno le sirven porque decís, bueno, estoy en el camino correcto, o sea, no traje una cosa que es horrible o de un bajo nivel, sino que bueno, le ofrecí al público y mis compañeros, con todo este amor que tenemos por el teatro, algo digno de verse, por lo menos de prestar esa atención que nosotros requeríamos. Pero a la vez, dentro mismo del equipo, y viste, hay gente que mira, cuando te dedicas a la parte social, de querer llevar el teatro hacia gente en los barrios, como hicimos nosotros, que no ve teatro para que se conecte con eso, y de golpe tenés gente mismo del palo del teatro que dice, lo que haces vos es teatro barrial, viste, te lo tiran así como despectivamente. Entonces es como una balanza, es como que está la parte del divo, de las divas, de las estrellas, del fulgor, del glamour del teatro, o por lo menos de esa brillantina que se le trata de dar a la cosa que a veces no les va tan bien en un espectáculo, pero dicen, el teatro lleno, estamos bárbaros. En televisión, viste que después vienen los periodistas ahí de chava. En teatro independiente eso mucho no se puede corroborar porque uno, bueno, ve un compañero y dice, nos va genial, y a veces sí y a veces no. Porque en vez de sincerarse, hay mucha gente que necesita demostrar algo que por ahí un éxito que no lo está teniendo, o un estándar de vida, o una postura, a veces hasta física, de estrella de Hollywood. Y por otro lado está el que se pone la camiseta, la remera, agarra la mochila y va a hacer teatro, como dijiste vos, como Darío Fo, a las fábricas, es decir, a lugares donde no pensás si vas a cobrar o no cobrar entrada, porque a lo mejor cobraste un poquito o a lo mejor la hiciste gratuita, pero el proyecto era, en ese caso, llevar el teatro a gente que no tenía esas posibilidades, como Nonel con sus obras que hacen en las escuelas. Entonces es como que está muy contrapuesto el barniz ese de brillo de las marquesinas con la parte social. Y a veces
entre compañeros se critica esa actitud social. Justamente ayer vi, bueno, en internet la vi, en una página muy interesante de cine argentino, una película de Juan Minujín, nunca lo había visto dirigiendo, también protagonizada por él, Vaquero, la recomiendo, y justamente habla de un poco de esto que estás hablando, de un actor mínimamente, de su actitud, o de una posible actitud bastante común entre actores, donde un poco se describe algunas cuestiones, ¿no? de plumas y falsas plumas y maneras de ver. Está muy, muy bien hecha, me sorprendió él como director y como actor, no lo tenía en tanta estima, está muy bien hecha, no tuvo mucha repercusión esta película, pero la recomiendo, habla de una manera bastante profunda de todo esto, y el actor, y yo diría el actor argentino, más que argentino, porteño, ¿no? Y creo que hay algo interesante en lo que, en una autocrítica, autoobservación que él hace del medio donde nosotros nos movemos, que está muy bien vernos a nosotros mismos. Quizás para esto, para encontrar las nuevas maneras, las nuevas formas, tal vez no nosotros, quizás están haciendo otras formas de representación teatral en una cantidad enorme de pibes que trabajan y que hacen y arman salas en todos los barrios, y no sé si piensan en... Quizás sí, pero no sé si están tan preocupados de llenar salas. Quizás deberíamos preocuparnos menos de llenar salas y preocuparnos más de decir cosas que necesitemos decir. Lo que sucede es que si no llenas salas, las salas no se sostienen. Porque para que se pueda sostener una sala, vos tenés que dar un porcentaje de lo que ganás a la sala. Y si no va gente, la sala no puede cubrir sus gastos. En realidad son dos circuitos diferentes, es decir, una cosa es cuando haces teatro en una sala, que es cierto que de alguna forma la sala necesita que tu obra tenga éxito y que llene el teatro. Algunos sí terminan cerrando o, bueno, les va mal y siguen sosteniendo, pero los actores también aportamos al funcionamiento de las salas. Y otra cosa, lo que dice Andrés, de el actor no buscar tampoco el circuito de las salas, sino también otros espacios. Son elecciones, porque también esto que digo de la postura tiene que ver que yo a veces escucho chicas o chicos así que se reciben y hacen una obra, están todos contentos, pero enseguida dicen, ay, yo quiero a ver si me dan el contacto con algún productor o con algún representante, o si saben algo, o sea, quisiera trabajar en televisión. O sea, de golpe se reciben, quieren trabajar en televisión. Y eso también hace que sea como un filtro, por decir así, porque o se adapta a que es muy difícil enganchar un trabajo en televisión, hacerte famoso o perdurar, aunque sea en papeles secundarios, en algo que no tiene tanta calidad en general, salvo algunas excepciones. Bueno, y que cobras algo mejor que a lo mejor el porcentaje del bordero del teatro independiente. Pero perdurar en eso, en el tiempo, no es algo común tampoco. Ya enganchar un trabajo mostrando currículum, todo eso así, es muy difícil. Hay algunos que no lo consiguen nunca. Entonces, de golpe se encuentran que están en teatro independiente, en otra obra de teatro independiente, y muchos abandonarán o se adaptan a que ese es su futuro, y para eso estudiaron. Entonces, es también como un filtro en el cual va quedando la gente con más vocación. Bueno, eso pasa también porque hay mucha gente joven que no tienen ganas de ser actores, tienen ganas de ser famosos. Claro, sí. Entonces ellos lo que quieren es la televisión. Y al darse cuenta que a eso no llegan, después abandonan. Claro, sí, sí. El dilema siempre es el mismo. El dilema es la base de qué es el arte o qué consideramos arte. Si el arte va a ser algo que uno hace para el reconocimiento del ego, o si el arte es algo que uno encara para poder difundir
una cantidad de ideas nuevas o no tan nuevas y decirlo de alguna manera distinta, con una forma distinta, para que a la gente le llegue algo nuevo que uno necesita imperiosamente decir. No solo en teatro. Yo siempre creo que es como el teatro, la música comercial y la música del que necesita decir algo, que quizás no necesariamente es tan conocido o famoso. Lo mismo pasa con el teatro. Necesitas decir algo, te subís a un escenario y de alguna manera lo representás y lo decís para que la gente se divierta, para que la gente piense, para que la gente se divierta y piense, las dos cosas, una cosa no quita la otra, o se emocione. Sí, también hay que tener arte, que no cualquiera que actúa bien siempre. Es decir, muchos que estudian teatro, que tienen buena dicción, que le ponen entusiasmo al personaje que están haciendo, hay que ver después cómo hacen otros personajes, porque también hay que sacarse el vestuario de un personaje, ponerse el vestuario de otro, por decir así, la personalidad, es decir, cómo compones. Y pasa con el hecho de lo que decís vos, cuando alguien tiene ganas de expresar algo. Y hay algunos que tienen éxito y otros que no, es decir, el éxito hablo en cuanto a ser escuchados. Según decía uno de los más grandes maestros del teatro en la Argentina y de la actuación, Augusto Fernández, y yo coincido totalmente con él, no existen los grandes actores, existen los grandes trabajos. Y quizás un gran actor sería aquel que repite varios grandes trabajos. Yo he visto grandes trabajos de actores, 1 o 2 en toda su vida, y después lo demás no dan la talla para otros trabajos. O al revés, o actores que en principio parecían siempre con trabajos menores, no tan interesantes, y de golpe uno descubre, quizás lamentablemente, me viene a la mente Ernesto Bianco. Ernesto Bianco, uno de los grandes actores, pero los mejores trabajos los hizo casi al final de su vida en teatro. Mientras tanto, para sobrevivir, hacía buenos trabajos de humor en televisión, pero digamos que hasta ahí. Y después los productores, Gianni Lunadei, otro gran actor, deprimido al final de su vida por no poder desarrollar todo su talento en un escenario, ¿no? Es bastante compleja la historia de los actores. Sí, aparte pensá, Andrés, que hay actores que, como decís vos, han hecho trabajos dignos durante toda su carrera, pero han descollado en algunos especialmente. A veces el actor también, eso no se ve, pero depende del director, depende de quién lo dirige. En el caso de Nonel, por ejemplo, ha hecho 2 éxitos con su director, que el mismo director de Yerma es el que dirige Vía Láctea. Sí, tenés razón, Ana, Roberto Ibáñez. Lo he visto sacar de primeras actuaciones, la primera vez que se subían a un escenario, y ha sacado grandes actrices. Eso influye mucho el director que te toca, porque vos podés tener condiciones, pero si el director no sabe sacarlas... Director, dramaturgo, a veces el texto no ayuda, el texto también tiene que ser un texto suficientemente bien escrito. Muchas veces yo he visto grandes intentos de llevar adelante una obra, pero el texto no acompaña. Y sí, entonces... sí, el año pasado fui a ver una obra que no voy a decir cuál es, en la calle Corrientes, que me invitó uno de sus actores protagónicos, y realmente una obra importada que posiblemente del lugar donde viniera tuvo éxito, pero la dirección de una obra que no era muy buena, la dirección no era tan buena, y entonces esa obra no se sostuvo. Y tuvo mala crítica también y no duró mucho en la calle Corrientes, pero realmente el director a veces salva hasta una mala dramaturgia
porque yo viéndola pensé que incluso si hubiesen agregado cuadros musicales, esa obra se hubiera salvado. Entonces a veces hay que tener ojo clínico, el director tiene que hacer una buena apuesta. Yo escuché al director entre bambalinas diciendo ciertas cosas que, bueno, desmerecían su actitud de director en cuanto a lo que les pedía a los actores. Por eso yo valoro muchísimo a Roberto Ibáñez, porque también estas dos obras que han tenido tanto éxito y tanto público, que voy a ver hoy, tiene mucho que ver con la apuesta y tiene mucho que ver con que un buen director selecciona actrices como Nonel Noch, por ejemplo, y como Dora Sajevicas. Pero en el caso de Ibáñez yo te digo que saca actores de las piedras. Claro, sí, de gente que no tiene tanta experiencia, sí. Y que gente que vos ves las lecturas que hacen y vos decís... Y vos por ahí lo ves 2 meses después y decís, sí. Es la habilidad del director también. Reconozcamos que lo que natura non da, Salamanca no presta. Claro. Bueno, o sea, algo había ahí para sacar. Hay técnicas. Yo hace años di clases para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en Casa Joven, en el barrio de Flores, porque tiene una en Palermo también, y con mis alumnos, que llevábamos 2 años, hice una muestra, habíamos empezado a hacer escenas de algunas obras conocidas y a último momento, el día anterior, vino una chica que quería estudiar teatro. Entonces la incluí en la muestra y la chica no había estudiado teatro, ni siquiera conmigo, porque estábamos preparando la muestra del día siguiente. Le marqué un gesto que, te digo, era la gran actriz dramática. Pues yo dije, apoyá la mano lentamente sobre tu frente, respira de tal manera, o sea, hizo una cosa de una angustia contenida tan grande y quedó tan bien, y la chica ni siquiera se enteró bien que era lo que estaba dando al público, es decir, la incluí dentro de una muestra con otros chicos que ya tenían su experiencia teatral. Y por eso te digo que a veces he manejado, yo a veces digo manejo desgraciadamente en algunos casos a los actores como si fueran títeres, porque hay gente que dice estudié con tal y cual, te muestran un currículum, y yo siempre digo en la cancha se ven los pingos, porque muchos te vienen y te hablan del yo soy Stanislavskiano y yo lo mostraba, no sé. Después se ponen a actuar y son de madera, pero de quebracho colorado que la madura. Entonces, muchas veces les he marcado, digo, acá respirá, acá contener la respiración, para que hagan una pausa, de esa pausa que tiene que ver con que el personaje está pensando, por ejemplo, en ese momento, porque si no te tiran texto como leído, que desgraciadamente un director tiene que hacer eso. Lo más hermoso para un director es cuando el actor le propone cosas y cuando el actor tiene, digamos, talento, ya es mucho, es lo máximo, pero por lo menos oficio. Bueno, hemos hablado de un montón de cosas. Yo quiero decir que ha quedado, la mitad del programa quedó afuera. Vamos a tener que hablar de lo que queda la semana que viene. Es muy triste para mí. Yo me quedaría unas 2 horitas más, pero ya hay gente que debe ir a comprar el asado. Ya debe haber gente que está tratando de conseguir un poco de carbón. Yo no, porque soy vegana. Por yo eso. También. No, vos sos crudi vegana. Bueno. Peor, porque un vegano puede poner sobre la parrilla muchos elementos vegetales, pero ¿quién piensa la pobre berenjena que matan de esa manera descarnada? Bueno, y el tomate. pero yo pongo un churrasco de seitán que no lo maté porque ya está muerto. No lo mataste vos, pero alguien mató ese rabanito alguna vez. Y esa lechuga tenía vida y sentimientos. Y, bueno, no vamos a hablar de veganismo porque eso es otro programa. Pero bueno, quedó mucho por decir, Sí, queda sí, mucho sí. por hablar. Fue muy lindo este programa hoy. Eso es lo lindo, tener mucho que hablar. Totalmente de acuerdo. Incluso algunas cosas que anuncié no las pudimos ni siquiera hablar.
Pero bueno, ya lo hablaremos la próxima. Desde mí les deseo a todos que tengan un gran domingo. Si van a comer asado, inviten y no se emborrachen demasiado. Hasta la semana que viene, con esta espera de estos temas que nos quedaron pendientes. Un saludo a todos. En esto que es Viajeros del tranvía. El programa Orillero. Esperamos que el programa les haya gustado. Y desde ya quedan todos invitados a viajar con nosotros en este tranvía la próxima semana. El próximo domingo, En un nuevo encuentro con el grupo Infraganti. hasta la próxima semana. Siga el baile, con ardiente frenesí, la comparsa de los